Sean todos bienvenidos a un jueves más de contenido perturbador. Una vez más se abre este archivo negro con un tema muy impactante. Y en esta mesa compartiendo como cada jueves, Alain Luna. Sombra, un placer estar contigo hoy para hablar acerca de un tema que le pediré a la gente que está en este momento viéndonos, sobre todo los que tienen hijos, hijas, que vayan al cuarto y que volteen alrededor. Seguramente va a haber una muñeca, un muñeco que les dé una sensación extraña. Tómenlo y escuchen el episodio con atención. Y así comenzamos este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que la gente pide recurrentemente y que evidentemente se tenía que tocar en este proceso que llevamos del Creepy Podcast, que es hablar de juguetes poseídos o juguetes que pareciera que haya algo más dentro de ellos. Exacto, hemos tenido casos, hemos escuchado historias, pero más que historias, hoy serán evidencias que algunas seguramente se las han topado en internet. Como lo platicábamos antes de comenzar a grabar, hay algunas que son clásicos que es complicado decir si es real o no. Uh-huh. Aquí también no peleamos tanto contra la inteligencia artificial porque tienen muchos años, pero hay mecanismos que al final de cuentas podrían lograr lo que quizá vamos a ver y que, repito, hay muchas historias muy buenas. De hecho, hoy creo que es de esos episodios donde justo yo creo que tengo hoy más experiencias y anécdotas que llegaron que incluso hasta los videos en sí, ¿sabes? Entonces va a estar lleno de historias y lleno de contenido. Si están viendo esto solos, apaguen la luz y acompáñennos en esta noche perturbadora. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y es que yo creo que el cine, Hollywood, se ha encargado de darle como esa personalidad espiritual, pudiéramos llamarle, a los muñecos. Hay que recordar que hay diferentes formas de que un muñeco cobre vida, por así decirlo. Una es a través de una transferencia energética, pudiéramos llamarle, cuando se hace algún ritual o a través de alguna posesión. Cabe mencionar que también se llega a comentar que cuando una persona llega a fallecer y tenía como una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Algo muy cercano con el objeto, su alma, su espíritu puede salir para meterse en ese sitio. Exacto. Y es cuando pueden cobrar vida. Recientemente también veía que hay quienes aseguran que es el poder que nosotros le podemos dar a los muñecos o a los objetos los que puede hacer que tengan diferentes acciones. Así es, Alain. Tanto Hollywood, las películas, también como a lo largo de la historia, quiero hacer esta remembranza, ¿no? Cuando empieza toda esta oleada en Francia del espiritismo, cuando comienza toda esta oleada también en Estados Unidos de la gente que era de opulencia, que buscaban a través de mediumnidad contactarse con sus seres del más allá, utilizaban artefactos como juguetes de cierta manera para darles una esencia física a estas entidades. Posteriormente pasan estas cosas o casos como el famoso muñeco Robert, del cual ya hemos platicado en este espacio, la muñeca Annabelle, que también ya hemos platicado muchísimo en este espacio. Pero ¿cuántos juguetes no cargan la energía de las personas? Hasta lo hemos visto en películas infantiles, ¿no? Como Toy Story, al final del día, es la esencia de Andy. Uh-huh. Es la esencia de un niño que quiere jugar con estos muñecos, que cuando él está presente están desactivados y cuando se va, los juguetes se activan. No quiero decir que Toy Story sea algo paranormal, pero lo estoy dando como una referencia a la energía que estos pueden cargar. Exacto, y películas, como bien lo comentas, como Shoki, que es un clásico, Annabelle. Hay diferentes películas que justamente el títere, que para mí es una de las películas que en algún momento realmente te causaba terror. Pero bueno, hoy quiero comenzar, si tú me lo permites, con una historia que sale de la habitación de un niño, esa típica historia que conocemos, que nos cuentan, que hemos escuchado, porque a lo largo de este tiempo hemos conocido a gente de cualquier tipo de rubro. En este caso, un abogado nos contó una historia muy interesante que me gustaría compartirte. Adelante. Es conocida
como el muñeco del juzgado. ¿Te parece? Ok. Ujú. Dice lo siguiente. El muñeco llegó como un objeto asegurado. Era parte de una carpeta de investigación por violencia familiar en el Estado de México. No tenía nada especial. Plástico barato, ropa infantil y un mecanismo de voz que ya no funcionaba. Lo extraño comenzó en el archivo del juzgado. La auxiliar que lo recibió notó que el muñeco cambiaba de posición dentro de la bolsa de evidencia. No era drástico. Un brazo ligeramente distinto, la cabeza ladeada. Pensaron que alguien lo había movido por error. Una noche, el guardia escuchó una voz infantil en el archivo. Revisó cámaras. No había nadie, pero el audio quedó grabado. La voz decía una sola frase, repetida 3 veces. No le digas. No le digas. No le digas. Cuando revisaron el expediente, descubrieron que el niño del caso nunca hablaba. Pero esa frase era exactamente la que había dicho en su primera entrevista psicológica. Una frase que no estaba en el expediente digital, solo en notas manuscritas del perito. El muñeco fue retirado. Desde entonces, nadie quiso volver a archivar objetos infantiles como evidencia. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánta energía a los niños no le llegan a dar? Exacto. Cuando un niño quizá tiene algún trauma o está viviendo algo complicado, quizás su única compañía sea un muñeco con el que le platican todo, cómo se sienten, qué les duele, si están viendo algo complicado en casa, y esa energía se va quedando. Y aquí se pudo manifestar, pero no, como lo comentaba, no en la habitación, en el juzgado donde llevaron esta prueba para peritaje. Claro, el ente o el espíritu está anclado al muñeco. La energía está en el muñeco, no está en el lugar. Me hiciste acordar, creo que esta historia ya la he platicado en algún episodio. Creo que esto la platiqué en algún momento. Recién regresaba yo a tu canal. Fue de las primeras, o creo que fue la primera grabación que tú y yo tuvimos en tu canal. Pero para la gente que es nueva, para la gente que va llegando, que va conociendo este canal, la voy a volver a platicar porque es una historia que me fascina mucho. Es una historia familiar, porque aparte la vivimos tanto mi mamá como yo. Mi hermana tenía una muñeca que le regaló mi abuelo. Mi abuelo vivía en Estados Unidos y él le llevaba o nos traía cosas de allá, juguetes, ropa. En una ocasión, a mi hermana extrañamente le regaló una muñeca que hablaba en español. No hablaba en inglés. Primera cosa que a mí me llamó la atención. Una de estas muñecas, no recuerdo la marca, pero parecida como la de Remco, la niña de Baby Laura Love, esta niña que se ríe. Esta muñeca lo que tenía de mecanismo era que si tú la apretabas en el estómago, hablaba, soltaba una frase que decía: yo tengo un secreto y tú no lo sabes. Esta muñeca, tanto para mi hermano como para mí, nunca nos dio buena vibra. La verdad, era una muñeca que a mí no me gustaba. No me gustaba cuando mi hermana la dejaba en la sala. No sé, había algo con esa muñeca que a mí siempre me repelía. Yo no quería estar cerca de ella. En una ocasión mi mamá estaba en la cocina haciendo de comer. Nosotros recién habíamos llegado de la escuela y mi hermana todavía se encontraba en su guardería o en su kinder. En esto la muñeca en la sala empieza a sonar. Primero una risa, después yo tengo un secreto, tú no lo sabes, y luego otra vez una risa. Mi mamá se saca mucho de onda, voltea hacia la sala, ve que solo está la muñeca, voltea hacia los cuartos, ve que mi hermano y yo estamos en nuestro cuarto. De repente se acerca la muñeca, la toma, la muñeca vuelve a activarse. Mi mamá agarra la muñeca, le quiere quitar las pilas y se da cuenta que la muñeca nunca había tenido pilas, Alain. Uh-huh. Ni siquiera mi papá ni mi mamá le habían puesto pilas a esa muñeca. Esa muñeca hablaba sin pilas. Posteriormente a ello, mi mamá se asusta y decide tirar la muñeca, porque todo el tiempo que mi abuelo se la regaló, la muñeca nunca tuvo pilas
y no se explica por qué el mecanismo estaba trabajando. ¿Y qué pasó con esta muñeca? Mi mamá la tira. Le dice a mi hermana que se le pierde, pero mi mamá ya después, cuando crecimos, le confiesa a mi hermana que ella la tiró. De hecho, yo me refería a tu hermana. No, es cierto. No, sí, la tira esta muñeca porque le da mucho miedo. Y esta muñeca, de verdad, era una muñeca muy extraña. Es que tiene una risa como muy burlona. ¿Y la podrías encontrar si la buscas en internet? ¿Hay alguna referencia que si la buscamos encontremos la imagen? Me imagino que era comercial. Creo que voy a buscar en el episodio y se los voy a pasar. Creo que sí se encontró en aquel momento que grabamos ese episodio, porque yo conté esta historia, pero no me acuerdo ahorita tal cual del nombre y la marca, pero creo que sí se encontró qué muñeca era. Bueno, si está, aquí ponemos la imagen. Ajá. Ok. Cuando comenzamos le pedimos a la gente que tomara un muñeco o una muñeca. Quizá esa muñeca que los hiciera sentir algo diferente. Esa muñeca que cuando tú pasas por la habitación sientes que te observa. Y ni siquiera tiene que ser de niños. Esa muñeca que tú tienes de colección o que quizá encontraste en algún bazar, en algún tianguis de porcelana y que las tienes justo en la sala. Me gustaría que la gente la tomara y la acostara cerca de ustedes. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a repetir. Cierro cualquier miedo, sugestión o energía pesada. Me quedo con calma, claridad y protección. Repito, cierro cualquier miedo, sugestión o energía pesada. Me quedo con calma, claridad y protección. Posteriormente repetimos, esto no me pertenece, lo suelto. Esto es para blindarnos un poquito. Ojo, yo no soy experto. Esto son rituales que la gente conoce y que la gente ha hecho y que no van a provocar nada si no lo hacen con mala intención. Espero que Valerio no vea este episodio. Justo el otro día me dijo que incluso hasta soñó conmigo, con Sombra, porque se quedó dormido viendo un maratón de los episodios y dice como se seguían reproduciendo episodios, como que tu voz estuvo en mi cabeza. Y cuando me vuelve a ver me dice, ya hasta te sueño. Ok. Entonces no nos vamos a librar, Alain. Pues bueno, ya teniendo este muñeco cerca y después de decir estas palabras, vamos a repetir la siguiente frase y ahorita te enseño evidencia del por qué. Alzati per giocare con me. Repite. Alzati per giocare con me. Alzati per giocare con me. Esto significa, levántate a jugar conmigo. Levántate para jugar conmigo. Te voy a enseñar una breve recopilación de personas que aparentemente han hecho este ritual, pudiéramos llamarlo, con consecuencias fuertes, interesantes, un tanto dudosas, pero que aseguran que ha logrado funcionar. Vamos a verlo. Vale, ya tengo un muñeco viejo tumbado en la cama y ahora voy a decir las palabras. Vamos a ver. Alzati per giocare con me. ¡Ay, Dios mío, qué miedo que estoy! Dicen que si pronuncias estas palabras, los muñecos se levantan a jugar contigo. Alzati per giocare con me. Alzati per giocare con me. Alzati... No mames, no mames. ¿Cómo hacer que tu muñeco se levante a jugar contigo? Solo di estas palabras mágicas. Alzati per giocare con me. Alzati per giocare con me. Hay un reto viral últimamente en TikTok que a mí me da un poco de mal rollito y es que simplemente cogiendo un peluche y pronunciando una palabra, supuestamente el peluche se levanta. Así que vamos a probarlo. Alzati per giocare con me. Alzati per giocare con me. ¡Me cago en la...! No te creo. No te creo. Hay gente que lo ha hecho y aparentemente el muñeco se llega a levantar o a mover. Esto lo intenté hace, creo que es justamente hace un año, en el foro de Extranormal con Paco Arias.
obviamente mucha gente me tachó de irresponsable. No lo niego, pero al final y funciona, al final no pasa nada. Creo que eso depende más bien de su casa y de su intención. Ujú. No, lo digo siempre, no es que yo a través de estas palabras les mande una entidad para que se meta en su muñeco y se levante, no. Es que ya ve una entidad ahí, simplemente sí quiere jugar. Me acordaste a este ritual también de cuando te sientas solo y no tengas a nadie con quien jugar. Puedes esperar una noche de luna llena, agarras uno de tus juguetes personales con la que más te sientas conectado, vas a cortarte las uñas, vas a abrir el peluche o el juguete Ah, eso ya lo hice. y lo vas a poner. Ajá. Lo estoy diciendo, ahí lo voy a poner. No le estoy diciendo a la gente que lo haga. Exacto, es con fines Es un fines informativos. Le coses poniéndole tus uñas, porque estás poniéndole de tu esencia, O con cabello también o con funciona. cabello, algo que nazca de ti. Exacto. De pronto lo coses, vas a hacer un círculo con sal, pones velas poniendo en cada punto cardinal, alrededor de ese círculo, vas a poner al muñeco y vas a jugar a las traes. Vas a decir una oración, no la voy a mencionar, para que yo no voy a promover nada de este estilo. Pero hay una oración que se reza y termina diciendo: yo comienzo para buscarte. Te tienes que salir de la habitación. En teoría, cuando regreses, el peluche ya no va a estar. Tienes que encontrarlo. Tienes que ir por un objeto punzocortante. Lo tomas de la cocina. Cuando encuentres el peluche alrededor de tu casa, lo tomas, agarras el peluche y ahora tienes que dejar todo el peluche junto con ese objeto en el círculo y tú te tienes que ir a esconder, porque ahora es el turno de este muñeco para encontrarte a ti. Y tienes de la medianoche hasta las 3:33 de la mañana para que no te encuentre. Qué bueno que no fuiste tan explícito y que no querías dar todas las instrucciones. Yo solo lo pongo ahí. No promuevo nada de esto. Repito, no promuevo nada de esto. Ok. Vamos con la siguiente evidencia, Lain. Quiero comenzar a mostrarte el siguiente video. Un video que a mí me llamó mucho la atención. Un video que en su momento fue muy viral. Porque ¿quién no ha tenido o quién no tiene la famosa casa de su abuela que colecciona objetos? Hay abuelas que coleccionan muñecas de porcelana. Hay abuelas que coleccionan tejidos. Hay abuelas que coleccionan muchas cosas. En este caso, esta persona va a dormir a la casa de su abuela y en la habitación donde duerme hay una colección de payasos. Payasos de diferentes formas, materiales. Pero hay un específico que le llama mucho la atención. Esto no le permite dormir. Y quiero que te pongas en sus zapatos, Alain. Y toda la gente que lo está viendo. ¿Ustedes qué harían si viven esta experiencia y posteriormente lo que ocurre con este payaso? Atentos. I just heard knocking from the closet.
¿Escuchaste? Ujú. ¿Alguien llegó? Miguelito. Bueno, yo ahorita escuché como si empujaran la puerta. Y ahorita es como si hubieran tirado como algo, como canicas. Esto estoy seguro que lo captó el audio. Esperemos. También quiero hacer un paréntesis, perdón, porque luego ya me tocó ahí ver algún par de comentarios. Hace 2 o 3 episodios atrás escuchamos un par de ruidos y la gente empezó a poner, es que ustedes quieren hacer que todo pase. Ujú. De verdad, gente, no lo estamos truqueando, esto se está grabando así. Cuando se hablan de este tipo de cosas, se mueven energías y nos consta que a lo largo de tanto tiempo que hemos grabado y trabajado, que no siempre pasa. Pero aparte, estamos grabando en un lugar que ya se ha cargado de mucha energía. Hablar de cualquier cosa, de espiritualidad, de paranormal, de demonios, puede que se mueva energía. Solo lo dejo como una acotación porque Ujú. sí hubo un par de comentarios de, es que pareciera que quieren que salga algo a fuerza. No lo estamos forzando. Espero que se haya escuchado esta vez en el audio. Exacto. Me gustaría, y perdón que cambie el orden de la evidencia, pero recordaba un caso que hace años me llamó la atención que ocurre en Perú, justamente en Cusco. Esta muñeca fue muy conocida porque se viralizó y porque logró reunir a muchas personas para ser testigos de lo que estaba pasando. Te cuento un poquito. Resulta que en un parque tenían una muñeca, que es una muñeca muy conocida, muy comercial. Esto ocurre ya hace algunos años y la muñeca de repente comienza a hablar. Pero lo que llamaba la atención es que los fraseos que decían no eran típicos de la muñeca. Ok. Cuando le preguntaba algo, una persona le respondía, pero solamente con una persona, la persona que la cargaba. Si alguien más intentaba tener alguna conversación, algún diálogo, simplemente no respondía. Lo interesante es que revisan la muñeca y se dan cuenta de que no tenía pilas. Esto en presencia de toda la gente que estaba en ese momento en ese lugar. Obviamente el video se hace viral, le da la vuelta al mundo y mucha gente empezó a analizar dónde había pasado. Y se habla que justamente en ese parque, en esa zona de Cusco, Perú, hubo una especie de batalla, si no me equivoco, donde mucha gente fallece y se dice que la energía quedó en este sitio. Ok. Te voy a mostrar el video de la muñeca, escúchala y pon atención a las frases. A ver, cuéntame despacio. ¿Mamá? Ah, ya, vas a jugar con él. ¿Dónde está tu amigo? ¿Por qué me repites esas palabras? ¿Me puedes decir otra cosa? ¿Te puedes reírte? ¿Te puedes reírte de nuevo? Nadie me hace caso. Voy a jugar. ¿Nadie te hace caso? ¿Con qué ¿Con quién quieres jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Por qué no te hacen caso? No lo tengo. Necesito grabarlo. Háblale. Hola. Háblale, Ato. No sé para dónde el interrogatorio. 3 pilas. No me he muerto. Todavía no me he muerto. Ya está con 3 pilas. No descansa en paz. Estaba apagado. Estaba apagado. Estaba apagado. Por la santa. ¿Viste cómo abrió sus ojos? Sí, lo grabaste tú, ¿no? Pero... Hola. Encantado de conocerte. Podemos ser amigos. Fue un bebé maravilloso. Te voy a traer la felicidad. Hola. Encantado de conocerte. Podemos ser amigos.
Es que no puedo decir nada. No, pero cuando le Te voy a traer la felicidad. Cuando me preguntas, Pregúntale a ver tú. no, a él le responde. Mira. ¿A ti? Sí. Que le mire, que le mire. A mí me insultó. ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué te puede ¿Qué traer? dijiste ahorita? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Podemos hablar de nuevo? Vamos a entrar absoluto, bro. A ver. Soy un bebé maravilloso. Te voy a traer la felicidad. No me he muerto. Hay frases extrañas que dice. Ujú. Es importante resaltar que al tener solamente esta comunicación con una sola persona, que es la persona que la carga, estamos bajo el riesgo de que la persona tenga otro mecanismo más allá, quizá del de su manita, quizá un mecanismo alterno en una piernita, donde él mientras la carga le aprieta y diga esas frases con unas pilas escondidas, qué sé yo. Pero al final, este es uno de los casos más reconocidos también. No recuerdo si ya lo había visto en algún lado, pero si no, gran evidencia, pues justo de eso, ¿no? Dices que está cargado este lugar que es Cusco. No me sorprendería que busquen a través de un artefacto como un muñeco poder hacer una especie de manifestación. Y lo comento por la siguiente historia que me viene a la mente de un... Pues es que no fue un niño, pero quien me lo cuenta también la mamá, que cuando su hijo era pequeño, ella decía que todo el tiempo tenía un amigo imaginario. Pero qué tanta era la carga energética que ella jura que todos los juguetes del niño, cuando el niño no estaba, se activaban solos. Sobre todo en específico un carrito de bombero, que el carrito era de estos de mecanismo de cuando tú les das hacia atrás, De fricción. agarra fricción y avanza. En una ocasión, esta mujer me platica que el niño no se encontraba en casa, ella se encontraba limpiando la casa y se escucha el carrito de bombero, que cuando se asoma al cuarto ve al carrito de bombero moverse, pero como si alguien lo estuviera observando. Cuando la mujer voltea hacia el cuarto, el carrito se detiene en seco. O sea, no como que se le acaba la fricción, como que de repente ya algo lo frena y de repente la luz y el wiu se empieza a escuchar wiu, wiu, wiu. ¿Cómo te explicas eso? Sobre todo pensando en el contexto, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que no te lo cuentan cuando ocurren algo así porque saben o que el mecanismo falla o que es normal o que hay diferentes elementos que pueden generarlo. Pero cuando tú sabes que en tu casa ya pasan cosas, que ya algún otro objeto se ha movido o que ha hecho algo similar, dices, ok, es que está pasando. Nadie me lo cuenta. No me importa que la gente diga no es real, no me importa que la gente diga lo manejaron con otra cosa, yo lo viví. Y es la historia o lo que vive la gente, ¿no? Y te hice la pregunta porque hay una parte 2 de esta historia. Ella, con el paso del tiempo, de las semanas, le platica obviamente a su marido, empiezan a intentar prestarle más atención al niño. El niño empieza a dejar de tener este amigo imaginario. Ella toma el carrito de bombero y lo pone siempre arriba de un tipo como licorera, como estas barras de licorera que tienen como para poner copas de vino, en donde dice que ella lo pone ahí por la altura para que el niño no lo esté agarrando, y en segunda porque quiere pues tener el objeto a la vista, ¿no? Que no le vuelva a pasar. Hasta que un día, mientras ella hacía el quehacer, el objeto se vuelve a prender, pero sin avanzar, simplemente el carrito se enciende, empieza a sonar. Cuando ella voltea, al lado había un estéreo, de estos estéreos de CD antiguos noventeros, grandes. Se enciende el estéreo y se pone una estación, pero la estación, lo primero que suena es que vengan los bomberos que me estoy quemando. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro.
Me sabía la coreografía. Ella estaba haciendo qué hacer, escucha este sonido de la alarma, voltea a ver al muñeco, se enciende de la nada este estéreo y lo primero que suena es que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Híjole. Salió corriendo, dice ella que se salió corriendo, ya no se quiso meter. Posteriormente creo que se terminan terminando el contrato de renta que tenían y se cambian de casa. Hasta la fecha ya no le ha pasado nada al niño, pero dice que es una de las experiencias más traumáticas en su vida y que hasta la fecha no le gusta ver carritos de bombero porque le recuerda ese día. Me imagino. Sé que este podcast no habla acerca de esto. De repente se ha llegado a tocar el hablar, por ejemplo, de crímenes. De hecho, hay un episodio muy interesante de nuestro amigo Fermex, de Criminalmente, donde hablan del caso de Valeria Márquez. Ah, sí. ¿Por qué platico acerca de esto? Porque ahorita que hablabas de una bocina que de repente toca una canción, en algún momento salió información donde Valeria Márquez está en una habitación, ella está platicando y transmitiendo en vivo, creo que está platicando algo fuerte, cuando de repente se enciende o cambia la Alexa de canción y empieza a sonar con una canción de Alfredo Olivas, donde habla precisamente de una tragedia, como advirtiéndole, pudiéramos decirle. Okay. No sé si has visto este video, me No. gustaría compartirlo, pero esto le ocurrió a Valeria Márquez. De repente la canción entra, Alfredo Olivas, pareciera que le estaba prediciendo lo que iba a pasar. Alexa, cállate. ¿Qué iba a hacer, güey? Ya. Ya le voy a prender la veladora porque ya me ando asustando. Me dijo, ¿qué hubo pues, cabrona? ¿Ya me vas a prender mis veladoras o todavía no? Puta madre, ¿dónde están los perros cerillos? O yo me estoy ondeando o me están tan envergada conmigo. No me deja prenderla, güey. ¿Cómo hay advertencias que la vida te da? Uh-huh. O irónicamente, cómo la vida te predice algo. ¿Tú nunca has jugado, por ejemplo, de tomar un libro o la Biblia Sí. y decir, si hay un mensaje para mí, Sí. dámelo, y le abres en donde sea y lees lo primero que veas? Y puede ser algo que estés viviendo. Yo antes lo hacía mucho con la música. Por ejemplo, iba en el carro y decía, si hay algún mensaje para mí, que sea en la 5ª estación de radio. Le apretaba 1, 2, 3, 4, 5 y salió una canción. Y yo decía, ok, es que es algo similar a lo que estoy viviendo. De repente obviamente no coordinaba y no tenía nada que ver, pero había veces que sí, qué raro. A mí me pasaba con libros, cuando me explican o me entero de que se puede hacer esto. Yo lo hacía mucho con libros, pero
lo dejé de hacer porque justo una vez, no sé si me sugestioné de más, que me ocurrió justo lo que decía en el libro y dije, no quiero volver a pasar esta situación. ¿Recuerdas qué libro y qué fue lo que ocurrió? Era un libro que se llamaba, y todavía me acuerdo, perfecto. El Kama Sutra. No, Sí. No, era un libro que se llamaba Te extraño, Sofía. Algo así. Era una carta, el libro básicamente hablaba de una carta de una niña que le hablaba a su hermana desaparecida. Ok. Yo en el libro recuerdo leer algo sobre... escuché el estruendo, algo así como escuché el estruendo de un camión y la. Porque en el libro se refiere a que cuando ella escuchaba el claxon de un camión, ella pensaba que su hermana iba a volver. Yo leo esa frase, el estruendo de un camión. ¿Recuerdas el 2010? ¿O 2000, qué fue? ¿2010, 2012? Hubo un altercado en Guadalajara. Terminan abatiendo a una persona de un grupo criminal muy fuerte. Y ese grupo, para demostrar poder, por así decirlo, cierra las calles. Ah, claro. Cerró las entradas principales de Guadalajara. A mí me tocó estar en un camión que posteriormente terminan... ¿Es real esto Sí. que estás contando? Nunca lo he contado porque no es una experiencia paranormal, pero es una experiencia traumática en mi vida. Pero estuve a 3 estaciones de que fuera un afectado y supe que era ese camión, porque cuando yo me bajo, no pasaron ni 5 minutos cuando se escucha pf, y en las noticias salió qué línea era. Wow. Sí, recuerdo esa ocasión y seguramente la gente, sobre todo de Guadalajara, lo recordará. Yo ya trabajaba obviamente en la estación de radio y no nos podíamos salir de la estación porque sabíamos que no había forma de moverte, pero sobre todo que era peligroso moverte. Sí, yo estaba en la universidad y todos nos encerraron a no pueden salir hasta que pues estuviera más seguro afuera. Ok, vamos con la siguiente evidencia. Esto tal cual un clásico de internet, un clásico de muñecos poseídos, y es el caso de esta pequeña que tenía una muñeca de alguna estatura considerable, le estaba cargando cuando de repente ocurre esto. Vamos a verlo. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Bessie que se la regalaron a sus 15 años. No manches, mira. Un video clásico, Alain. Yo creo que justo en otro episodio lo platicábamos, ¿no? Estos videos que luego son clásicos de YouTube, de este primer inicio u oleada de videos paranormales. Definitivamente un gran video. Yo me acuerdo que es de los que todavía te pasabas con infrarrojo, ¿te acuerdas? Exacto. Y el de una chava de blusa rosita. Ah, sí. No sé por qué me acordé de eso, pero sí es cierto. Ok. O también de esta, justo la chica, la del camino. Que resultó obviamente ser un video falso. De la Teresa Fidalgo. Ah, cierto. El video de Teresa Fidalgo también fue de esa época. Edgar se cae y bueno, muchos más. Exacto. También te quiero presentar el siguiente material, Alain. También es un video cortito, durará menos de 30 segundos. Pero lo que me llama mucho la atención, ¿nunca te ha pasado? Y ojo a todos, quiero que se pongan en contexto. ¿Nunca les ha pasado que están ante un juguete que sienten que los mira? ¿Qué pasarían si se dan cuenta que realmente les pasa lo que le pasa a esta persona que graba a este juguete? ¿Será una ilusión óptica? Según el contexto de este video, la persona menciona que este juguete sentía una presencia como si todo el tiempo lo estuviera viendo, hasta que decide grabar con su celular para demostrarle a su familia de que
el muñeco lo estaba observando. Ujú. Pero lo que fue sorpresa de todos es que sí. Se ve cómo se mueve y el muñeco lo está siguiendo con la mirada. Que es muy similar a otro video, que aquí lo voy a agregar también. ¿Te acuerdas el de un muñeco de un vampiro en un panteón? Ah, claro. Y creo que ese fue en Guadalajara, en el Panteón de Mezquitán, si no me equivoco, ¿no? Sí, igual. Un juguete que te va siguiendo con la mirada. Ajá. Dices, tendrá un mecanismo, pero ¿cómo le haces para que tenga este movimiento entonces? Si nadie lo está tocando. Sí, y es que hay juguetes, hay muñecos que su mirada es como si tuvieran una vida propia, como el caso de Miguelito, que tú lo ves a los ojos y es como si tuviera un alma, como si tuviera alguna profundidad, como si estuvieras viendo los ojos de una persona tal cual. Que como contexto, antes de iniciar este video, buscamos a Miguelito y no lo encontramos. Ahí estaba atrás. Ah, sí. O sea, me refiero a que tendría que estar ahí, pero no Ajá, estaba. no está. No hemos encontrado a Miguelito. Tendrá que salir en algún momento, pero solo quería ponerlo como cotación de que justo dijimos, debería estar Miguelito presente en este episodio. Por eso no está. Podemos hacer una imagen de Canal 5 al servicio de la comunidad. Se solicita a Miguelito. Se solicita su ayuda para buscar a Miguelito. Señas particulares, está poseído. Vamos con el siguiente caso, la siguiente evidencia. En esta evidencia podemos ver una pequeña jugando con dos Barbies. No doy más. Véanlo y me das tus comentarios, ¿te parece? Me parece perfecto. Oi, amigo, tudo bem? Mas já com uma coluna, sei lá, faz entrevista. E eu vou tentar você. Fala uma coisa, o rato começou a ir. Sora, vem comer! Tá bom! Es como un acento portugués, brasileño. Portugués, ajá. No sé, es tan malo que parece bueno. Sí, ¿no? Tengo obviamente mis dudas, pero al final del día, alguien nos mencionó, no recuerdo quién lo dijo una vez, pero me gustó mucho esa frase. Podrá ser falso, pero qué gran video para asustarte, ¿sabes? Ajá, cierto. Este es uno de esos videos, no sé si sea real o no, pero gran video para ver justo en la madrugada cuando estás haciendo scroll en tu TikTok, por ejemplo. Totalmente. Fíjate que ahorita creo que en algún momento tenemos que hacer una sección o algo que se llame Terror de ayer y hoy. Los clásicos. Exacto, estos clásicos que conocimos o algunos que quizás se pasaron pero que fueron muy conocidos para en algún momento platicarlos, que la gente nos diga si le gustaría o si recuerdan alguno. Yo recuerdo, y justo es el siguiente video que te quiero enseñar. Este video, Lain, es un clásico. Este video también desde esta época de YouTube. Y lo traigo justo por la nostalgia y por aquel que no lo ha llegado a ver. O estas nuevas generaciones de jóvenes que ya no les tocó crecer con esto. Vale la pena que lo vean. Si, lo repito otra vez, si tienen la luz prendida, apáguenla. Créanlo que van a sentir mejor toda esta energía que se está moviendo al hablar y al ver estos videos. Chequen el video. Dora, vamos ligar pra energia. ¿Sí te acuerdas de este video? Fíjate que ese no lo recuerdo, ¿eh?
Era un video también, se pasaba en aquel tiempo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es eso, que está la niña con su juguete, como que quien está grabando se da cuenta y le dice, oye, ¿qué onda con tu juguete? Voltea a la niña y automáticamente el nenuco, en este caso parecería ser un nenuco, la voltea a ver a ella también. Aquí está pasando de nuevo las imágenes para la gente que está viendo el video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se acordaban de este video? Y que yo creo que estos videos son los que lograron meter en muchos de nosotros o en muchas personas lo que conocemos como pediofobia, que es esta fobia tal cual a los muñecos, ¿no? Imagínate, tú tienes 4 años y ves este material, vas a decir, ya no quiero muñecos, mamá, papá, sáquenlos de mi cuarto. Y quizá algunos se quedaron con ese trauma. Yo conozco gente que a muy temprana edad se deshizo de sus juguetes porque algo les ha de haber pasado que les daba miedo ya tener esos juguetes. Es una fobia muy común que a lo mejor muchos no aceptan, pero es muy común. ¿Y sabes por qué es común? Porque el cerebro, todo aquello que ve como humano, pero que sabe que no tiene vida, de cierta manera le cuesta asimilarlo. Uh-huh. Y muchas veces ese proceso neurológico hace que se active como una alerta de esto no está bien. Voy a buscar la foto. En algún momento fui a recoger, no sé si ya contesto, pero recuerdo que yo voy en mi carro. En ese momento creo que tenía yo un Matiz azul y me hablaron para contarme el caso de una muñeca que en casa de la familia estaba provocando cosas fuertes, sobre todo con los hermanitos, un niño y una niña. Uh-huh. La muñeca les daba indicaciones de qué hacer, se peleaban entre ellos y le echaban la culpa a la muñeca, muchas situaciones e incluso accidentes, al punto que en algún momento la familia dice, ok, si la muñeca es la culpable, pues vamos a tirarla. Los niños obviamente le dicen que no, que se va a enojar. Los papás toman la muñeca, se la llevan a un baldío, la prenden y simplemente regresan a casa. Cuando regresan a casa, ¿con qué crees que estaban jugando los niños? ¿Con la muñeca? Con la muñeca. Ok. Es tan real y ojalá, espero encontrar la foto, seguramente sí, porque la había publicado en... ¿Pero la muñeca estaba intacta? No. Ah, sí tenía marcas. Sí. La publiqué yo en Facebook y la muñeca se ve un tanto quemada, el cabello un tanto quemado, el rostro un tanto quemado, muy sucia, y me la entregan los papás. Yo dije, ok, me la llevo para que la revisen los expertos. Me acuerdo que la llevaba yo, creo que primero iba atrás, antes de subirme al carro, la subo en el asiento de atrás, voy manejando y de repente volteo a ver el retrovisor y la muñeca me dio terror verla ahí, porque iba sentadita y sentías que te veía. Ok. Dije, ok, me orillé, la agarré, uh-huh, la puse en el lado del copiloto, uh-huh, y seguí yo manejando y hubo un momento donde yo sentí que me tocaron. Me volví a orillar, agarré la muñeca y la metí a la cajuela. Honestamente desconozco dónde quedó al final de cuentas esa muñeca. Lo que sí es que voy a buscar la fotografía para compartírtela y que la gente me diga si realmente logra sentir algo. Si dice que no, no pasa nada. Pero si sienten algo, estaría interesante saberlo. Me impacta mucho. Creo que no la habéis platicado en un podcast, aquí en Creepy Podcast, pero sí recuerdo que alguna ocasión la platicamos entre nosotros de experiencias que nos habían pasado pues a lo largo de nuestra vida. Pero fíjate que hay una historia que justo me hiciste acordar también de justo platicando un poco a lo que te enseñé al principio de este payaso, ¿no? De este video del payaso. Hay un chico en un pueblo que me manda mensaje y me dice, yo tengo una experiencia, no recuerdo si es un pueblo aquí en el Estado de México, solo sé que se llama Germán. Germán, te mando un saludo y gracias por mandar tu historia, pero cuando leí su historia me dio mucho escalofrío, Elaine.
Él menciona que en el pueblo de su abuelo, en la casa más precisamente de su abuelo, es una finca antigua grande, de estas que son como muy profundas, vaya. Por un lado de la casa, para que la gente lo tenga mejor como visto, por así decir, imagínense que mis manos es como el ancho de la casa y la casa tiene una profundidad, ¿no? Del lado izquierdo, a mi izquierda, a su derecha, están como la zona de los cuartos, y del otro lado es una zona como de patios y baños, que es como un pasillo que da a un patio trasero. Lo comento así porque curiosamente se hace como una medio herradura de cuartos y habitaciones hasta llegar al patio trasero. Este chico siempre tuvo la inquietud de que no le gustaba quedarse cuando iban a visitar a sus abuelos a ese pueblo, porque su abuela colecciona payasos de porcelana y muñecas bailarinas. En una ocasión, él sueña con uno de estos payasos de porcelana, una cara muy tétrica. Él la menciona que era muy parecida como tipo It, ¿no? Estas nuevas películas de It, no la de los 80, sino como estas nuevas películas de It. Dice, era un payaso que se me figuraba mucho eso. Que él en el sueño sueña que ese payaso lo está siguiendo alrededor de toda esta casa. Que él se tenía que esconder habitación por habitación hasta llegar al patio trasero para poder tratar de brincar la barda para que el payaso no lo alcanzara. Cuando tiene esta pesadilla, se despierta y en medio de la noche siente como que escucha afuera de los cuartos, sobre este pasillo que les comento, que es como un patiecito, unas pisadas chiquitas. Él jura que cuando se asoma, ve como si más adelante en otra de las habitaciones se metiera algo con un pantalón amarillo. Automáticamente, él se va para atrás, porque recuerda que ese payaso tenía un traje con un pantalón amarillo. Y se le hizo muy extraño que cuando él se despierta, de golpe, los pasos se escucharon desde más o menos a la distancia donde se encontraba su cuarto, hasta el cuarto donde el payaso, el muñeco, tendría que estar. Posiblemente en el sueño estaba soñando, pero por fuera del sueño, el payaso sí lo estaba acosando. Y yo creo que imagínate mezclar ese miedo de los muñecos y mezclar ese miedo de los payasos. Hay mucha gente que tiene ambos, ¿no? Y él me platica eso, que ya no le gusta ir para allá, prefiere ver a sus abuelos en ciudad, pero el trauma que te tiene que dar vivir esa experiencia y saber que hay algo ahí, en la casa de tus abuelos. Exacto. ¿Vamos con la siguiente evidencia? Me parece perfecto. Ok, pongan atención a este video. Este video, no sé si lo han visto, no sé qué tan conocido sea, pero sí me gustaría compartirlo con ustedes. Aquí podemos ver cómo hay una pequeña sentada en el piso, jugando con su muñeca, cuando lo que ocurre es realmente aterrador. Pudiéramos decirlo, es una manifestación sutil, pero al final de cuentas una manifestación. Ok. Lo justo, ¿no? Tú te esperas, a lo mejor volteas a ver a la niña, pero no te das cuenta que del otro lado está ocurriendo algo. Está haciendo una actividad paranormal, pero la niña nunca se da cuenta. Y es otra vez, vuelvo a lo mismo que creo que lo hemos repetido ya en varias ocasiones. ¿Cuántas veces no estamos
o tenemos una presencia paranormal y no nos damos cuenta. Ahí está. Aquí está la muñeca. Voy a descargarla para compartírtela. Digo, ya la habrán visto ustedes cuando la menciona Lain, pero una vez más la voy a poner aquí. Sí, perdón, ahorita la encontré. Ok, vamos a analizar esta fotografía aprovechando que la encontramos para compartirla con la gente. Podemos ver la cabeza, el lado derecho bastante deteriorado. Quemado. Quemado exactamente, el cabello. Y un ojo pues ya bastante dañado también. El vestido se ve también ya dañado. La mano derecha se ve intacta, pero la izquierda bastante también quemada. Y los pies se ven intactos. Aquí vuelvo a la pregunta. Al ver ustedes esta imagen de esta muñeca, una muñeca que recogimos el equipo del Grito de la Llorona en el 2013, de un caso real, ¿qué es lo que sienten? A mí, ahora que lo enseñas y lo estoy viendo, me dio un escalofrío. Ya teniendo el contexto de la historia y viendo esta muñeca, ahora sí sé como estas películas, ¿no? ¿Cómo le haces para regresar a un lugar donde te habían dejado, te habían quemado, y regresan y estás con los niños? Exacto. Y tú me preguntabas, me imagino que dudaste, oye, pero los niños cuando estaban jugando con ella se veían rastros de que estaba quemada. Fue lo primero que pensé. Así está, así me la entregaron a mí. Ok. Y justo así la veía yo. Ahorita me hizo recordar cuando iba yo manejando, verla en el asiento de atrás. Estos eran sus ojos, justamente en mi retrovisor. Pero fíjate que no se ven vacíos. A diferencia de otros muñecos, no sé por qué estos ojos no se ven vacíos. Se ven como si fuera un retrato de una persona. No sé si me doy a entender. Como que hay alguna esencia que sí está viendo, incluso hasta de melancolía, ¿no? Y si te fijas, un ojo es diferente obviamente ya por lo dañado, pero el ojo izquierdo se ve muy diferente al otro que sí está dañado por el fuego, pero hay algo más allá del fuego, ¿no? Y parece ser una muñeca de época, ¿no? O sea, por el tipo de vestido. O sea, parece ser una muñeca realmente antigua. Ok, pues ahí está la evidencia. Bastante perturbadora, Lane. ¿Tienes alguna otra evidencia o te gustaría, para ir cerrando, mostrarte la última que yo traigo? Si quieres tú, y ahorita te muestro la última que tengo. Ay, güey, me asusté yo mismo. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, esto para que vean que nosotros no metemos nada. Es parte del video. Me le pones delfines a mi grosería. Muy bien. ¿El qué? ¿Delfín? Delfines a la grosería que dije. El video que te voy a mostrar, Alain, es un video que me llamó mucho la atención y me hace pensar que sí es un video genuino, principalmente porque es grabado por una persona que está en un tianguis. Se ve que es una persona que justo es como estos buscadores de tesoros, le llaman, que buscan juguetes o buscan artefactos para comprarlos. Se ve que la persona está grabando para ver qué puede encontrar. Llega la cámara a un punto, pero quiero que prestes mucha atención al juguete que se encuentra al fondo. Híjole, sin comentarios. De hecho, la evidencia que yo tengo ni siquiera me gustaría mostrarla porque me quiero quedar con esta última evidencia que me enseñas.
esa mirada, el saber que fue en un tianguis, que no era un lugar controlado, por así decirlo, pero además los rasgos de esta muñeca, ¿no? Pareciera Te lo juro que se estoy con la piel chinita. Y toda la gente que lo está pidiendo en este momento, lo voy a poner aquí de nuevo. Quiero que se fijen muy bien en el muñeco. Vean sus rasgos. Parece que se está riendo. Pero de cierta forma parece que sí está gesticulando. Uh-huh. En un lugar público, Alain. Qué fuerte. Ojalá que sueñen con ella. A mí me encantan los tianguis. Justamente el fin de semana en un tianguis en Guadalajara que siempre recorro, vi una muñeca que me llamó mucho la atención. Pero no por bonita, sino por extraña y por esa vibra que te transmitía. Y yo la quería comprar. Pero pensando en que yo iba a venir manejando desde Guadalajara, carretera, con un muñeco que no sabía su energía, preferí dejarlo. Pero sí me provocaba algo. Y me encanta ver videos de personas que compran en tianguis, que compran justamente juguetes para restaurar. Exacto. Pero bueno, imagínate tener la oportunidad. Creo que nosotros seríamos felices de encontrar esta muñeca. Pero qué fuerte video. Me quiero quedar con eso esta noche. Así es, Alain. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en estos jueves de evidencias, jueves de abrir el archivo para ver estos materiales paranormales. Y nada, gracias de verdad, porque cada episodio siento que es una aventura y una experiencia muy perturbadora contigo. También a la gente le encanta que estés aquí en este espacio. Gracias. Hablando sobre todo de historias y mostrando material. ¿Cuáles son las redes sociales de Alain Luna? ¿Qué está pasando ahorita en El Grito de la Llorona? Todo lo que quieras decir, ya sabes que este es tu espacio. Ok, nos encuentran como El Grito de la Llorona o como Alain-Luna. Los invitamos a que chequen todo el contenido que generamos, sobre todo los días miércoles. También estamos haciendo transmisiones en vivo con Cristian Valerio, con Sombra, con diferentes temas, desde tarot, temas obviamente paranormales, ahí para que lo puedan ahí para que lo puedan checar. Sombra, un placer. A ti, Alain, de verdad, un placer que estés aquí. Y muchas gracias a todas las llavecitas azules que se conectan como cada jueves, ahora en este nuevo horario, que sé que les está encantando. Muchísimas gracias. También quiero hacer un agradecimiento especial. Mucha gente nos escribe desde Estados Unidos o desde otras partes del mundo, pero en inglés. Nos están dando muchos comentarios últimamente en inglés de que le ponen los captions, los subtítulos para verlos en su idioma. Ok. Eso les está gustando muchísimo. De verdad, gente, we really appreciate because this space is really, really creepy for you guys, and this materials is all for you guys. Sí, yo también. Thanks for all your support. We really appreciate Alain Luna and Sombra. See you the next time. Nos vemos el próximo jueves aquí, en este espacio perturbador. El archivo negro ha sido abierto. Buenas noches.